Vamos con Hernán Gómez, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Él es analista político, periodista también. Y Hernán, gracias, de verdad, era para tener un punto de vista, tu punto de vista, sobre esta discusión acerca de la reforma electoral y que pues ha causado tanta pasión en todas partes. Adelante, Hernán, ¿cómo estás? Gracias, Denise. Pues sí, fíjate que lo que yo he venido planteando es que estamos ante un diálogo de sordos. Yo no veo un clima, obviamente, en esas condiciones para hacer una reforma electoral. No es lo mismo que un gobierno busque hacer valer su mayoría en las cámaras para aprobar una reforma, como por ejemplo pudiera ser una reforma en materia energética o en cualquier otro tema, que una reforma en materia electoral, donde necesitas forzosamente tener el apoyo de la mayor parte de los actores políticos. Si no, es una reforma que nace muerta, y yo creo que sería darse un tiro en el pie. Y yo no creo, honestamente, Denise, esa es mi percepción, que esta reforma vaya en serio. Yo creo que más bien tiene que ver con un pretexto más para movilizar, tiene que ver con mantener viva a la base social obradorista en torno a un tema que ha sido muy importante para esta llamada 4T, que es pues el trauma de 2006, de alguna forma. Yo creo que esto saca a la gente a las calles, la moviliza a favor, en contra, y mantiene cohesionada la base obradorista por un lado, y además alimenta la confrontación con el otro bando. En realidad, si te pones a ver la reforma detalle a detalle, que creo que es lo que nadie ha hecho, porque están más bien en los adjetivos calificativos generales, ¿no? Como que si se busca controlar al INE por un lado, o del otro lado que si el INE es un instrumento de sabotaje a la voluntad popular, cosa que ni una ni otra son ciertas, en mi opinión. Pero lo que realmente yo veo, Denise, es que a la hora de meternos a ver los detalles, ni siquiera parece ser una reforma bien planteada, bien pensada desde el propio oficialismo. O sea, no, este tema de, por ejemplo, de que los consejeros sean electos por voto directo, o que los magistrados electorales sean electos por voto directo. Yo creo que eso, si lo hubieran reflexionado seriamente, sabrían lo inoperante que es. Más allá de lo demagógico, que dejemos esa discusión aparte, es inoperante. Yo creo que eso no está pensado bien ni seriamente. Luego, por ejemplo, este tema de la revocación de mandato, que con el 33% de la votación ya puedas tener un resultado vinculante, digamos una consulta popular vinculante para destituir a un presidente, Sí, que es súper y fuerte. que además Ujú. lo pueda hacer una mayoría, es decir, el 16,8% del electorado podría destituir a un presidente. Yo creo que alguien en su sano juicio no plantea una reforma así. Entonces, de verdad, Denise, yo creo que esto no es en serio. Yo creo que estamos ante un teatro, estamos ante un presidente que le gusta provocar, que está queriendo movilizar a su base, y si acaso tendremos una reforma que se negocie en las cámaras, muy diferente de lo que está planteando este gobierno, que recoja las propuestas de los distintos partidos. Entiendo que hay un ejercicio en ese sentido, es lo que decía Sergio Gutiérrez Luna justamente en una entrevista que le hice hace unos días, que va a aparecer el domingo. Es interesante lo que planteas porque al inicio, efectivamente, bueno, no, en algún momento y pensé en lo que estás diciendo, que podría ser, que no había posibilidades, que era muy a contracorriente, pero me parece muy interesante tu argumento, que es un argumento de una movilización, es como mantener prendido el fuego. Sí, Eh, y en realidad, si tú te fijas, pues había acabado el tema de la militarización, que fue otro tema que mantuvo prendido el fuego. Es decir, como si el presidente considerara, o tácticamente, intuitivamente, que continuamente tiene que haber este choque para efectivamente mantener a sus bases movilizadas por un tema, confrontadas con otro grupo imaginario o no, déjame decirte, donde por ejemplo pues todos los epítetos que le ha soltado en estos días a los que van a ir a marchar el domingo, pero que es lo que se busca es esa confrontación. También explicaría lo que muchos se preguntan en la prensa a lo largo de esta semana de por qué el presidente todos los días está sacando el tema. Algunos interpretan que es que está enojado, otros que se siente amenazado, otros que, etcétera, pero en realidad tu hipótesis checa muy bien porque el presidente estaría simplemente echándole, digamos, aire al fuego para mantener sí. esto
en un tema que efectivamente pues es muy intenso en el grupo, digamos, que apoya al presidente sobre las instituciones electorales. Cuando a veces habla del INE, pareciera que está hablando de las elecciones de México pre-1997, pero digamos, Exactamente. porque ahí sí haces cuando dice el mundo entero sabe de los fraudes de este país, pues es verdad, pero yo me remito inmediatamente al 88, me imagino el Claro, 94, etcétera, pero es como hacer despertar un fantasma en México. claro. Mira, yo creo la verdad que es eso, es el ejercicio de la confrontación. Y te voy a decir algo, yo no soy enemigo de la confrontación. A mí me gusta que en la política se confronte. Es una de las cosas que a mí me han gustado de este presidente, más en otros momentos, porque yo creo que la política también es confrontación y una Sí, política que es quiere verdad. ser transformadora. Yo creo que la política también es, la política que se quiere transformadora, también tiene que tener necesariamente un elemento de conflicto. El problema que estoy viendo es Sí, si que no se en este transforma momento, agarrados de la mano. sí, pero yo lo que estoy viendo es que hay como una especie de extravío en la agenda y entonces ya es la confrontación como un fin en sí mismo, porque si el presidente estuviera confrontando, por ejemplo, para aprobar una reforma fiscal, para cobrarle más impuestos a los ricos, para cobrar impuestos a las herencias, para incluso, por ejemplo, para su propia reforma energética, la que él concibe como ideal, o para promover una agenda redistributiva, yo diría que bien, pues sí, hay que confrontar porque de otra Pues no se manera van pues a no dejar sale. fácil. Ajá. Exacto, pero ya siento que hay una especie de extravío en la agenda donde ya no sé bien hacia dónde va el presidente y ya es la confrontación como un fin en sí mismo. Entonces podría ser, ahorita es la reforma electoral, mañana podría ser otra cosa, pero yo sí creo que ya este sexenio se está agotando y ya yo creo que ya podemos ya empezar a contar pues los días y los meses para que venga algo nuevo y se renueve el impulso transformador, porque me parece que ya hay como una especie de falta de iniciativa. Yo ya no veo muy claro hacia dónde va el gran proyecto de transformación de Andrés Manuel López Obrador. De pronto me Y, pareciera que eh, ya se a ver, agotó. Hernán, dime una cosa, en tu opinión, en el tema, por ejemplo, de esto de que es una confrontación que sirve para movilizar, ¿no hay un riesgo de acabar cristalizando una unión entre gente que quizá no tuviera mucho que ver, porque la provocas, la juntas, los echas unos en brazos de los otros, en fin, no hay ese riesgo de terminar por crear tu propia oposición? Sí hay, sí hay, claro que hay ese riesgo. Yo creo que el presidente juega las fuercitas, arriesga, quiere ponerlos a prueba, que salgan a las calles, se manifiesten contra él. Yo creo que esta marcha del domingo a él no le incomoda, la verdad. Hasta les dio el zócalo, pues, que quiere mostrar ahí que llenan apenas 3 o 4 cuadritos, que me imagino que es lo que está en su cabeza. Y de alguna forma, pues sí, está jugando un poco con fuego. Es un presidente que arriesga, le gusta arriesgar. Y de alguna forma, pues sí, es posible que eso esté buscando. Creo que se le puede pasar la mano. Me parece a mí que se ha equivocado de pronto en enemistar a sectores que naturalmente podrían ser sus aliados. Yo creo que hay un sector de la intelectualidad, de la clase media, que debería poder estar con un gobierno como este, y sin embargo el propio presidente se ha encargado de apartarlos. Son esas cosas que yo no termino de entender a veces de Andrés Manuel López Obrador. Pues Hernán, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, de verdad. Estamos tratando de escuchar todos los puntos de vista sobre este tema, hacer sentido de lo que a veces pues no está tan fácil. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Denise.